Hechos 2, 41 y 42. Hechos 2, 41 y verso 42. Juancito, creo que parece que hoy no va a ser, ¿verdad? Mejor. Sí. Yo no soy muy ordenado para las cosas ordenadas. Entonces, cuando me ordeno, me desordeno. Ok. Dice así la escritura, Hechos 2, 41 y 42. A ver si lo leemos juntos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Alabado sea Dios. Bueno, vamos a tratar de tomar los siguientes 35, 40 minutos para seguir con la idea. Déjeme hacerle un resumen, como una recapitulación de las 2 horas o 3 que hemos hablado de este tema. La primera cosa que es importante que usted recuerde es que Dios nos está diciendo que Él tiene un orden. Dios tiene un orden. Y que para Dios lo primero es primero. Lo segundo es segundo. Por lo tanto, Dios ha desatado diseños para la administración de su reino y obviamente de su iglesia, que es parte de su reino. Si nosotros ignoramos estos diseños de Dios para gobernar y administrar su reino y su iglesia, vamos a tener no solo problemas, sino que la manifestación del poder del reino de Dios estará limitada. Eso es como, para que lo veamos gráficamente y sencillamente, eso es como cuando usted tiene en su casa una tubería de agua y usted la abre al máximo y usted tiene un chorro pero potente. No sé cuántos disfrutan de la bendición que yo tengo a veces, de que en mi casa a veces entra mucha agua y bañarse es como un masaje completo, un chorro pero. Es decir, todo el potencial, tú puedes permitir que fluya todo ese poder si la llave está abierta al máximo. Pero ese mismo poder que puede salir, si la llave está cerrada, según cuánto esté cerrada, así entonces el poder o el agua, la cantidad de agua saldrá. El reino de Dios tiene niveles de demostración y no voy a hablarles de eso ahora. El reino de Dios tiene que ver con el gobierno, con la autoridad, con el señorío y la soberanía de Dios. Cuando Dios gobierna una vida, o cuando el reino de Dios viene a una persona, o a un matrimonio, o a una familia, eso lo que significa es que el gobierno, el señorío, la soberanía y la autoridad de Dios ha tomado el control de esa persona, de esa familia o de esa iglesia. Según cuánto tú le cedas a Dios ese gobierno de tu vida o de tu iglesia o de tu familia, así el reino se demostrará. Bueno, ya casi se los estoy diciendo. Hay 4 niveles demostrativos del poder del reino de Dios. El primero es el reino manifestado y visto a través del ministerio de Juan el Bautista. Juan habló del reino, presentó al reino,
presentó el rey, llevó la gente a las aguas, al arrepentimiento, pero él demostró el reino solamente desde esa perspectiva. La revelación que trajo y el ministerio que trajo solo permitió que el reino se manifestara, provocando arrepentimiento en la gente. Entonces, en uno de los libros que a usted le va a tocar estudiar, que ya la próxima semana le empezaremos a entregar, y las hojas que no se las pude preparar hoy por tanto trabajo, le vamos a hablar a usted de que el reino tiene niveles de demostración. Y el primero es el reino demostrado desde la perspectiva del ministerio de Juan el Bautista. Cuando tú ves a Juan, tú ves que el reino se demostró, tocó a la gente, la autoridad estuvo allí, pero estuvo restringido, solo produjo arrepentimiento. El segundo nivel demostrativo está señalado a través del ministerio de Jesús en su primera venida. Jesús dijo, Juan dijo, el reino viene. Jesús dijo, el reino está aquí. Entonces Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, eso significa que el reino está aquí y ahora. Entonces el nivel del reino que Jesús manifestó o evidenció fue superior al de Juan. Hubo un poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para libertar cautivos, pero Jesús tenía una limitación, que al estar en un cuerpo físico y al no haber sido derrotado el diablo y al no haber sido derrotado los principados y las potestades, el nivel demostrativo del reino de Dios de Jesús fue de tú a tú, no a nivel territorial, hasta que, según dice el libro de Colosenses, él en la cruz exhibió públicamente a todo principado y toda potestad, derrotándolos. Cuando él muere y resucita y se levanta, entonces él dice, hasta ahí dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Solo que ahora Jesús ha resucitado, pero ya no está físicamente con nosotros. Por lo tanto, toda su victoria en la cruz es para llevar a su pueblo a un tercer nivel demostrativo del reino, que ya no solamente nos va a llevar a demostrar el poder de Dios con los enfermos, con los cautivos, con los endemoniados, sino que ahora nos va a llevar a un nivel demostrativo del reino territorialmente. Vamos a poder someter espíritus. Por eso ese tercer nivel es lo que llamamos el nivel demostrativo del reino, según el poder de su resurrección. O sea, si no hubiera habido resurrección, este nivel no viene. Porque el tercer nivel de autoridad para someter principados y potestades y tronos y dominios solo vino porque Jesús físicamente vino a este mundo, tomó nuestro lugar, derrotó a Satanás, le arrebató las llaves y nos dio autoridad. Por lo tanto, el tercer nivel demostrativo del poder de Dios tiene que ver con la resurrección de Jesús. Pero esta resurrección de Jesús y la comprensión de la misma tiene que ver con entender que Jesús murió y resucitó, pero desató 5 ministerios. Entonces el tercer nivel tiene que ver con la revelación de la resurrección, pero del beneficio de la resurrección, que tiene que ver también con la operación de 5 ministerios para la guerra espiritual. Por eso Pablo, el apóstol, dice en Efesios 6:12, y usted lo conoce, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra demonios chiquitos. No dijo eso. Él lo añade al final, pero él dice contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Está hablando de un nivel de combate más elevado, al cual el mismo Jesús no entró por causa de que tenía que arrebatar el poder a Satanás. El tercer nivel está ligado a la resurrección de Jesús, pero al poder desatado en la resurrección para establecer oficios y ministerios que tengan la autoridad sobre los poderes demoníacos dominantes de esos territorios. Y el cuarto nivel de autoridad demostrativa del reino ya no brega con demonios, no brega con principados, ni con pecadores, porque el primer nivel, el de Juan, trata con pecadores. El segundo nivel trata con pecadores, pero con enfermos, pero con cautivos. Y el tercer nivel trata con todos ellos, pero con las autoridades diabólicas espirituales establecidas sobre territorios.
El enfoque en el primer nivel es el hombre, en el segundo nivel es el hombre y los demonios, en el tercer nivel son los principados y las potestades. Pero en el cuarto nivel ya no es ninguno de ellos, sino el enfoque es Dios mismo. Entonces el cuarto nivel de demostración del reino es lo que nosotros llamamos la restauración del tabernáculo de David. Es la adoración continua cuyo enfoque nos lleva a tocar el corazón de Dios para que los cielos vengan a la tierra. Ahora no tengo el tiempo para explicártelo y posiblemente habrá una clase en el futuro. Pero es muy importante que nosotros sepamos que hay niveles de demostración del reino. Si tú solo crees que Jesús salva, te puedes convertir en un extraordinario predicador de estadios para predicar Jesús salva y se te va a llenar la gente y vas a traer convertidos. Pero vas a rehuir el orar por los enfermos y por los cautivos. Y ese es el nivel de demostrativo del reino en tu vida. Pero si tú crees que puede haber algo más que Dios pueda hacer, entonces posiblemente orarás por los pecadores, pero orarás por los enfermos, pero echarás fuera demonios. Entonces tu ministerio ya va en la esfera de milagros, sanidades. Y si crees que hasta ahí llega todo, pues hasta ahí llega todo, pero Dios todavía tiene un nivel más alto, que es el de la guerra espiritual, es el de los ministerios, las unciones. Y si tú aceptas eso, entonces te envolverás en un ministerio de guerra, de unción, de batalla espiritual, etcétera. Pero si crees que todo llega hasta ahí, perderás lo más alto, que es cuando Dios usa los ministerios y lo profético y lo apostólico para decirte cuál es el verdadero propósito de existir de la iglesia, y es precisamente adorar. Entonces esta es la esfera o el nivel del tabernáculo de David. Entonces así, igualmente, esto es como una llave. Si tú la activas solo en un nivel, te sale habilidad para llamar al pecador y al arrepentimiento. Si la subes, la abres un poco más, milagros, sanidades, la abres un poco más, liberación de territorios, guerra espiritual contra los poderes satánicos, ministerios, unciones. Pero si la abres toda, es adoración, y entonces tienes todos los beneficios de la presencia de Dios, además de los ministerios. Bueno, algo así es en realidad cuando estamos hablando del río de Dios. Nosotros tenemos un río que es eterno, según vimos en la primera clase de la semana pasada, Apocalipsis 22, donde dice que desde el trono fluye un río. Y establecimos dos verdades el miércoles: el río fluye desde el trono, por lo tanto es eterno, porque el trono es eterno y el río fluye desde ahí. Pero además dijimos, ¿a través de quién fluye el río? El río fluye del Cordero, es decir, no de un hombre, no de una organización. El río de Dios está canalizado a través del Cordero. Y el Cordero, visto en la práctica ya, en el caminar de la vida, el Cordero cuando viene a la tierra es el Verbo de Dios que se hace carne, que está entre nosotros, y vemos ese río operando a través de él. ¿Cómo lo vemos operando? Lo vemos operando a él como el apóstol del Padre, según dijimos la semana pasada, que es el ungido, y a través de él fluye un gran río que se divide en 4 ríos menores. Vimos el ejemplo del huerto del Edén, que se colocó como un prototipo del reino, un tipo de la iglesia, y en medio del huerto un gran río que luego se dividía en 4 ríos menores. Y esto habla de un río que viene del trono apostólico y que va a desatar 4 tipos de ministerios, con el principal un quinto. Vimos Hechos 13, cómo en Antioquía se reunieron profetas y maestros que representaban a los 4 ministerios, pero que luego desde ahí el Señor saca a algunos para engrosar otra vez el río apostólico principal, y esto va fluyendo, un gran río que desata 4 que se juntan para sacar los unos y crece el río, y otra vez los 4 y otra vez los unos y otra vez los 4, para que la iglesia mantenga un fluir apostólico. Entonces dijimos, ¿cuál es la tarea de un apóstol en la iglesia? No solo plantar iglesia, no solo desatar hijos al ministerio, sino permitir ser como esa tubería para que fluya el agua del río y se pueda dividir en todas las direcciones posibles.
Alguna vez en la denominación en la que serví al Señor muchos años atrás, me hicieron tanto daño con dos cosas que me dijeron. La primera cosa que me dijeron fue que si yo era un evangelista, yo nunca más podría tener otro ministerio. Entonces, a mí me gustaba mucho ser evangelista y al principio me agradó muchísimo, porque yo dije, qué bueno, nunca voy a ser un pastor. Pero después, la misma persona, años después me dijo, si quieres ser un buen evangelista, definitivamente tendrás que ser un pastor para entender cómo piensan los pastores y para poder ayudar. Entonces yo dije, caramba, por un lado me dicen una cosa y él mismo me dice otra, entonces, ¿por dónde voy a creer? Pero en el fondo me dijo una verdad. La tomé y me di cuenta que podía ser un pastor, porque Dios me llamaba como pastor. Entonces, fíjese qué interesante es que al final del camino, usted sabe que hay ríos distintos, aguas distintas, y que su deber desde la perspectiva apostólica es dejar que fluyan. La pregunta suya es, ¿y si yo no soy un apóstol, cómo hago para que fluyan los ríos? Bueno, va a tener que comprarme el libro. Saldrá en un mes. El libro dice, un capítulo, las coberturas apostólicas nos conectan al río. Cuando tienes un río grande o tienes una cañería muy grande, que por ejemplo por mi casa pasa una al ladito de la calle. ¿Y cómo hace uno para tomar agua para el resto de la casa? Tiene que conectarse allí y hay una conexión que conecta las otras tuberías. Bueno, las coberturas apostólicas son las que hacen ese nexo. Yo aprendí que es muy difícil que uno alcance un desarrollo pleno en el ministerio si no está conectado, no tanto a supervisores de denominación, que eso es bueno si estás ahí, pero eso no te garantiza el fluir del río apostólico, sino lo que te lo garantiza es que estés conectado en relaciones personales, relaciones de autoridad, con gente que camina en ese campo. Porque lo que fluye de Dios apostólicamente te viene por esa vía. Y eso es muy importante para nosotros entenderlo. Ok, entonces, conclusión. Definitivamente hay 5 ríos. Uno principal y 4 grandes afluentes. Eso significa que tenemos 5 ministerios que operan en la vida de la iglesia. El río principal se nutre primeramente de Jesucristo, luego los 12 apóstoles, porque todavía es Jesús llamando apóstoles. Después surgen los otros ministerios, que se divide el río en 4, pero más adelante nos damos cuenta que esos ministerios, cuando maduran, el Señor los escoge y los constituye apóstoles para volver a engrosar el río. Entonces, aplicando a lo que estoy tratando de hablar sobre células, sobre visión celular, déjeme decirle 3 o 4 cosas sobre nosotros, o qué es lo que estamos intentando hacer ahora. Aunque la palabra intentar no me gusta mucho, porque pareciera que uno lo va a hacer o no lo va a hacer. En realidad, tenemos la convicción de que estamos caminando ahora en la vía que queríamos caminar. Esto le va a ayudar a usted un poco. Número 1, hablé con uno de los pastores de iglesias celulares, quizás más importante en el país, de los que han trabajado el modelo colombiano más años. Y él dijo, cometí varios errores. Número 1, no creí que era necesario hacer células para matrimonios. Por lo tanto, trabajamos meses y meses sin darnos cuenta que estábamos dividiendo a las esposas y a los esposos, y al final el problema fue divorcios, separaciones o colapsos familiares. La segunda cosa que me di cuenta
es que después de algunos años, por más que insistí de todas las formas, hay hermanos que no tienen un llamado para ser líderes de célula. Y todo lo que yo ofrecía y presionaba era para que fueran líderes de célula. Por lo tanto, los exploté, y al darse cuenta ellos que no iban a funcionar ahí, se me fueron. Pudiendo haberlos aprovechado en la célula porque eran buenos para evangelizar, para atraer a otros, para ayudar, los perdí. La tercera cosa es que me metí tanto en la cabeza las células que no me di cuenta que había gente en mi congregación que eran empresarios, que eran estudiantes y que no tenían realmente el tiempo, aunque querían, para ir semana a semana a una célula. Los golpeé tanto que se me fueron, y eso repercutió en mis finanzas y prácticamente entré en quiebra porque ellos eran los que me daban las finanzas. La otra cosa que me di cuenta es que no tenía nada para que la gente mía aprendiera en el ministerio. Solo tenía escuela para líderes de discipulado. Y empecé a descubrir que había mucha gente con dones y habilidades proféticas y no tenían nada para dónde prepararlos. No había posibilidad. Entonces, hubo varias cosas como estas, por las cuales toda esta gran visión cambió. Y entonces me dijo, para nosotros era un lema y casi una orden: todo cristiano, un líder de célula. Aquí lo repetimos también. Por lo tanto, eso dejó de ser una verdad. Y lo cambiamos a todo cristiano, un discípulo. Es distinto. Porque en realidad, todo cristiano debería llegar a ser un discípulo. Algunos decidirán ser líderes de discipulado, y otros estarán apoyando a sus líderes por mucho tiempo. La otra cosa es que los presioné tanto, dijo, para multiplicarse, que la presión hizo que mucha gente no aguantara y se fuera, porque pusimos metas de ser tantos tal fecha y tantos tal otra, que al final los explotamos y perdí, y hoy puedo decir que en lugar de crecer, estoy perdiendo gente. Y la otra cosa que me dijo fue, déjeme ver, es, alabados a Dios, se me olvidó la última. Ya me voy a acordar. Líderes de célula, discípulos, que entonces cambió las metas y dejó de hacer metas tan inalcanzables para hacer metas más realistas que eran totalmente logrables, sin dejar de tener fe y tener una expectativa amplia. Me pareció muy bien. Entonces, yo dije, es el tiempo de tomar todas estas cosas y fundirlas en algo. Ahora, no le voy a dar términos, no tiene importancia. Tal vez un día de esto lo hagamos, que está todo ahí. La esencia de esto en estos 15 minutos es la siguiente. ¿Qué debo yo hacer con una persona que viene a la iglesia, no es cristiana? ¿Qué debo hacer con ese individuo cuando llegó? La primera cosa es predicarle el evangelio. Se convirtió y de ahí comienza un camino que, como lo dije en la clase anterior, según a donde yo lo quiera llevar, hasta ahí será su final. Entonces yo dije, no tengo una visión celular únicamente, no quiero desarrollar líderes de célula únicamente, sino quiero desarrollar ministros, según Efesios 4:11. Por lo tanto, voy a tomar esta persona y, como creo en la visión celular,
En el caso nuestro trabajamos el grupo o los grupos de 12, G12. Entonces vamos a tomar esta persona, la vamos a meter dentro de un proceso de célula y llegará un momento en que esa persona ha sido formada como un discípulo y tomará la decisión si siente el llamado a ser líder de célula o va a tomar otro camino. Entonces, la visión celular, si usted la conoce, bueno, si no la conoce también, hay adaptaciones y hay cambios, pero lo normal es que la gente que se convierte hoy, en un plazo muy corto lo van a llamar, le van a animar a venir a la iglesia. Eso es lo que se llama la fonovisita, algo así como una visita vía telefónica. Y esa fonovisita tiene la intención de que la persona ceda a una cita, a una entrevista personal. Nosotros le injertamos algo muy a lo Gallo Pinto y el domingo siguiente a su conversión tenemos una reunión refrigerio donde le regalan una Biblia, donde le dan café, donde le explican la visión de la iglesia, le dan un folleto y donde le presentan algunas cosas más. Y ese mismo domingo en la tarde, mientras aquí está el culto, ellos están allá. Cuando termina la reunión los pasan aquí, les aplaudimos y los recibimos en la iglesia. Eso no está usualmente en las visiones, porque es una cosa que inventamos nosotros. Y no estamos molestos con los inventos buenos. Pero luego esa persona debería ir a lo que se llama un encuentro, que es un retiro de ministración, de sanidad interior, liberación, donde se le echan fuera demonios si los tiene. Algunos los tienen hasta en la suela de los zapatos. Se le ministra heridas del alma, que raíces de resentimiento, que amargura. Se les habla del arrepentimiento, se hacen actos simbólicos, que queman los papelitos que pusieron ahí de sus pecados, los queman, y un montón de cositas bonitas así. Se les habla de los pactos ancestrales, cómo romper las maldiciones generacionales, y se les habla de la llenura del Espíritu Santo y se les ministra la llenura del Espíritu Santo. Y eso sirve para que la gente sea liberada. Después se supone que van a venir aquí el domingo a la mañana, y bombos y platillos y cosas, y los reciben, y las familias vienen y se abrazan y se convierten en los pecadores de la familia que vinieron a recibirlos. Bueno, todo eso es un encuentro, como un retiro espiritual. Entonces lo que sigue es lo que se llama el posencuentro, que es una serie de enseñanzas de cómo defenderse, ¿verdad? Ya la parte buena, cómo darle los primeros auxilios para que se defienda ante el enemigo, una serie de charlas. Después el hermanito más adelante va a lo que llama un reencuentro, para volverle a echar fuera otros demonios que no les pudimos sacar antes, de otro estilo y otra liberación y otra sanidad y otros temas sobre autoridad, sobre obediencia, rebeldía. O sea, es un proceso. Pero en medio de todo eso, él debería haberse metido ya a una célula, un grupo de crecimiento. Aquí le llamamos grupos crecer, que significa crecimiento, consolidación, evangelismo y discipulado. Entonces, en medio de todo eso, la persona debe ser animada a entrar a una escuela para líderes, como algunos que están aquí ahora, para ser enseñados. Algunos ministerios tienen cuatro tiempos, o dígame una palabra correcta, 4 etapas de formación diferentes, 4 ciclos. Otros tienen 3, otros lo hacemos de otra manera. Pero simplemente en ese tiempo a la persona se le deben dar bases bíblicas, bases teológicas, se le debe enseñar sobre la visión que se está manejando, cómo ser líder, etcétera. Simplemente prepararlo para atender las células. Entonces, ese hermano lo llevamos hasta allí. Y esto es como repetitivo. Después lo que vendría es como una escuela para prepararlo de maestro, para que él ya no solo sea líder de células, sino vaya y enseña los encuentros, y vaya y enseña la escuela de líderes. Pero todo esto es, como decir, el círculo principal. Y esto va a girar en torno a esto. ¿Ve? Pero, ¿cuál es el punto aquí? ¿Cómo hacemos con el río de Dios?
Porque como dije anteriormente, hasta ahí, hasta ese círculo, todo lo que hacemos es fluir dentro de un círculo o dentro de un río de agua pastoral y de agua evangelística. Está fluyendo lo evangelístico, lo preparamos y un poquito de lo de maestro, porque hay que enseñarles. Pero si no tenemos cuidado, las otras dos cosas no fluyen, lo profético y lo apostólico, lo formativo del ministerio. Ahora, ¿qué pasa con el hermano que no puede venir a todas esas células? Ahora, no lo diga muy duro, nosotros no lo queremos decir muy fuerte, porque no queremos que la gente crea que esa es una buena opción. No nos conviene. Ni siquiera se le estamos presentando a la iglesia ahora. Estamos en un plan en donde queremos envolver el mayor número de gente en células. Porque si yo le digo a la gente que en lugar de una sola vía tiene dos, y que una vía es reunirse cada semana y la otra una vez al mes, ¿cuál cree usted que van a escoger los benditos costarricenses? La de una vez al mes. Ya usted sabe. Y lo malo es que al mes tendrán una excusa para no haber venido, entonces será una vez cada dos. Por eso, al oír hablar a este pastor y ver la realidad de gente que definitivamente no puede, porque no puede, hay personas que trabajan y estudian tan fuertemente que no pueden. Entonces, pensamos crear algo así como un grupo de crecimiento, de excepción o por consideración, le dijimos también. ¿Qué significa eso? Que ahí no debe ir cualquiera, sino gente que tenemos primero por gente fiel en la iglesia, que ya nos demostró que son personas fieles, que no están poniendo excusas para no asumir responsabilidades, pero que definitivamente, porque tienen una gerencia, porque tienen los estudios, están en una etapa de estudio en la cual no pueden sacar semana a semana un día o dos. Entonces pensamos que les podemos dar una oportunidad, porque si no se nos quedan atrás. Entonces tendríamos dos tipos de grupo: las células, que esperamos que envuelvan el 90 o más % de la gente, y unos grupitos de excepción que no son como células, porque no se puede pastorear así, aunque tal vez lo podamos intentar, sino será un núcleo de creyentes que periódicamente van a ser ministrados y ayudados para que no se queden atrás. La opción de los primeros, además de la escuela de líderes, son dos. Una, estudiar como usted esté estudiando. Hoy yo le estoy enseñando cosas de células, pero en los próximos días usted no va a oír mucho de eso. Solo va a escuchar de otras cosas. Y los que vinieron para la escuela de líderes sí van a escuchar los siguientes 6 meses cosas de células, porque para eso vinieron. Entonces, si yo tomo un hermanito y lo paso por los encuentros, escuela de líderes, está de líder de célula, él tiene dos opciones para prepararse al ministerio: venir y atender el instituto nuestro, que es una ayuda para formarse en el ministerio. No le da el ministerio, pero lo ayuda. Y la segunda cosa, que posiblemente sea la más importante, son las células apostólicas. ¿Qué son las células apostólicas? Son un grupo de células que comenzamos como hace 2 años y que solamente es en laboratorio, y que vamos a darle todavía un mayor contenido. ¿Qué son las células apostólicas? Simplemente tomar de todas estas gentes, en este momento son como 50 personas, a las cuales, según su perfil, porque tendría que hablarle de muchas otras cosas, aquí tenemos lo que llamamos presbiterios proféticos, si ustedes conocen de eso un poco. Es que como la iglesia se mueve en los 5 ministerios, entonces podemos tener un equipo de profetas y apóstoles que eventualmente le ministran a la gente profecía personal. Y cuando a la gente se le ministra profecía personal, Dios puede irnos indicando para qué usted y yo somos buenos. Un pastor puede pasar 50 años en una iglesia viendo gente y nunca supo para qué servían. Y la gente viendo a ese pastor 50 años y nunca supo para qué el pastor servía para que ellos sirvieran.
Pero si usted tiene una compañía de profetas, en una misma noche usted se da cuenta para qué usted existió. Para servir en esto, para servir en aquello. Entonces, a través de ese discernimiento profético, de presbiterios proféticos, entonces usted tiene un grupo de líderes fieles que usted como apóstol, en el caso mío, al establecer una célula para formar apóstoles, una célula para gente con llamado profético, otra gente con llamado pastoral, otra gente con llamado evangelístico, usted forma células especializadas. Se supone que es gente que viene de lo otro o está cumpliendo lo básico en lo otro, y que usted le va a dar un nivel de formación ministerial en la palabra, pero a la vez un nivel de formación en el tú a tú. Este domingo creo que tenemos un almuerzo. No, el otro. Algunos no los han llamado todavía, hay que llamarlos. Son como 50. Pero no nos reunimos los 50 a la vez, sino para hablar con ellos. No es tan fácil porque uno viaja mucho y se interrumpen muchas cosas. Pero hemos venido lográndolo. No ha sido fácil por eso, pero es totalmente viable. Algunas de esas células ya se multiplicaron y uno de los evangelistas ya tiene su célula de evangelistas, con la cual hacen el culto el domingo por la noche, que es evangelístico eminentemente. Aunque en todo se hace llamado, ese sigue las normas evangelísticas. El mensaje es para los pecadores, la gente trae. Entonces, en ese culto y todo lo evangelístico sirve para que siga fluyendo ese río. Como anoche o antenoche, el culto era profético. Los que estaban listos para ministrar a la gente eran los de la célula profética. No todos son profetas, pero tienen llamado. Entonces uno trata con ellos de enseñar esas cosas. Que no profetizar, que sí profetizar, ¿verdad? Que no casen gente, que no hagan noviazgos, que no le saquen plata a la gente, que todas esas cosas que hacen los proféticos. Entonces, ahí es donde desarrollamos a la gente que tiene un llamado. Y los hermanitos, empresarios, todo eso, que no pudieron entrar a las células y que van a entrar al grupo de crecimiento, tenemos otra opción por ahí, que es la escuela bíblica, para que se formen. Y la escuela bíblica es como un instituto, solo que es más, las enseñanzas son más concretas y es menos tiempo. Y entonces, de estos y de estos, que todos deberían pasar por lo profético, es que escogemos a la gente para ser preparada. Lo que quiero decirle no es tanto cómo lo hacemos, sino que usted sepa que dentro de lo que Dios está diciendo es que para Dios es más importante la persona que el sistema. Y nosotros hemos hecho creer a la gente que más importante es un sistema de células y una estructura celular que la gente misma. Muchos líderes dicen, si este no sirve, bótelo, busque otro. No, así no es el asunto. No estamos trabajando con animales, estamos trabajando con personas. El sistema no es más importante que tu vida. Y si en esto no funcionas, entonces nuestro deber es buscar una vía en la cual tú puedas responsablemente entrar y desarrollarte para alcanzar tu potencial. Por eso, entonces, las células no son nuestra meta, sino la persona, la formación de la persona. Y así, entonces, tenemos varias vías para la gente. Pero la meta nuestra es desarrollarlos en el ministerio. Cuando eso es así, es sumamente importante. Ahora termino diciendo, si tu don es de pastor, aunque tengas 5,000 gentes o 10,000 gentes, si tu ojo es pastoral, siempre vas a ver ovejas. Y el estribillo aquel, ovejas se reproducen en ovejas, siempre vas a ver ovejas. Algunas las vas a ver con las patas quebradas, otras con sarna, otras como cabros, pero vas a ver ovejas. Si no traes un profeta, siempre vas a ver ovejas. Si no traes un apóstol, siempre vas a ver ovejas. Pero si traes profetas y apóstoles, ellos van a ver en tus ovejas ministros. Y eso hace la diferencia. Siempre estamos buscando qué más hay en esa vida que una garrapata.
y Dios te enseña qué hay, y en aquel que pensabas que no servía para nada, hay un apóstol o un profeta de Dios. Déjeme cerrar con esto. El sábado pasado, lo dije el domingo, estuvimos en esta iglesia que caben 2.500 gente, o van a caber 2.500 personas. Falta el mezanine y otras cosas más. Ese hombre se llama Ulises Pérez. ¿Quién es Ulises Pérez o quién era Ulises Pérez 27 años atrás? Era un taxista de Guapiles, en problemas de adulterio, conviviendo con una mujer sin casarse, problemas terribles, que simpatizaba con una iglesia de Dios por allá en las Bananeras, y entonces de cuando en cuando le hacía fletes al pastor, traía predicadores, porque en aquel tiempo no había ni luz, y uno tenía que ir por allá a predicar, y no había carretera, esta pista no existía. Y en una de esas, Ulises Pérez me llevó a la iglesia, 27 años atrás. Cuando yo vuelvo, 26 años y medio atrás, y me lo encuentro en la parada de Guapiles, le digo, llévame a una casa donde me voy a alojar para hacer una cruzada en un tal barrio Nájera. Entonces me lleva, yo pensaba que era creyente, porque me llevaba, lo mandaba el pastor, y le comienzo a hablar, ¿cómo estás? Y me comienza a hablar, estoy alejadísimo, y mi familia está así, y yo estoy así, y bueno, estaba en la antesala del infierno el hermano. Si se moría, se quemaba. No había salvación. No había entregado su vida a Jesús. Me llevó a la casa, yo le dije, hermano, voy a bañarme y todo, y en 3 horas vamos al culto, venga por mí. Me llevó al culto. Él estaba, nosotros decimos, era un verdadero impío. No había cara de santo. Yo le dije, voy a predicar y por favor espéreme para que me lleve. Yo empecé a predicar y de pronto él entró y se sentó en la última silla, pegado a la pared. Yo hablé de salvación, de una anécdota que no voy a contar ahora, hice el llamado y el primero que pasó fue él. Nadie daría un 5 por él. 27 a 26 años atrás, bueno, yo sí daba un 5, por lo menos. A la siguiente vez que fui, era el líder de los caballeros. A la siguiente vez que fui, era el pastor de la iglesia donde se convirtió. Y luego, el pastor de distrito de las iglesias de la zona. Ahora, el pastor que tiene uno de los templos más grandes del país. Si uno no puede ver en la gente lo que Dios ve en la gente, nunca llegarán hasta allí, porque es la palabra, es lo profético lo que desata a la gente hacia su destino profético en Dios. Por eso necesitamos ir más allá de una visión celular. Debe ser una visión apostólica celular. Una visión para el desarrollo de los creyentes hacia su destino profético, y que las células te sirvan como avenida para eso, pero que no sea la única, que abras camino para otros que no pueden, porque si no vas a dañar mucha gente, o si no vas a golpear mucha gente y te vas a frustrar mucho, porque habrá gente que no podrá, aunque quiera, entrar dentro de ese sistema. Amén. Cierre sus ojos para decir, Señor, bendícelos de vuelta a sus casas, que la gracia tuya, la bendición tuya y la prosperidad tuya esté sobre ellos, que las palabras que oyeron, Señor, trabajen en su corazón, no para establecer modelos y hacerlos o repetirlos exactamente, sino para establecer principios y verdades. En el nombre de Jesús lo bendigo.